Vamos a hablar esta noche acerca de una parábola y esta parábola la vamos a tratar de ver bajo un enfoque diferente al que hemos estado acostumbrados a verla. Y es que a mí me impresiona cómo a veces los cristianos hemos sido tan golpeados y hemos sido tan trastornados, tal vez hasta cierto punto, con ciertas visiones ministeriales, que a veces llegamos a creer, tal vez nosotros, que hemos llegado a ser reconvertidos, como que el mensaje se ha desviado. La Biblia habla acerca de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y habla acerca de cosas, hermano, que son demasiado importantes, diría yo. Es más, demasiado impactantes tal vez. Y nosotros tenemos que empezar a asimilar lo que la palabra de Dios nos enseña. Eh, si nosotros vemos el mensaje del evangelio, debe de llegar a dos tipos de personas. Debe de llegar a aquellos que jamás han oído del Señor y también debe de llegar a aquellos que ya conocen del Señor. Ahora, quisiera que tomáramos muy presente y muy en cuenta esto y que tratáramos de empezar a ver a aquellos que ya han sido establecidos en la fe como los que verdaderamente la palabra de Dios llama hijos menores. Estos son los que ya han oído el mensaje de Dios. Pero los que no han oído nunca o que no han abierto su corazón al Señor, estos, amado hermano, los vamos a llamar como los hermanos mayores. Ahora, cuando nosotros hablamos de la famosa parábola del hijo pródigo, nosotros tenemos que empezar a entender hasta cierto punto lo que la palabra de Dios está hablando y debemos aprender a ver lo que la Biblia enseña y no lo que nosotros hemos llegado a interpretar que la Biblia enseña. Y esto, hermano, hace una gran diferencia en muchas, porque en el momento en el que nosotros empezamos a entender cómo la palabra de Dios fluye, cómo la palabra de Dios rasga los corazones, tenemos que entender una cosa. Y yo voy a tratar de hacer un resumen antes de entrar a la predicación acerca de lo que la Biblia habla. Y lo que la Biblia habla es acerca de que un padre tenía dos hijos. Y le voy a tratar de relatar lo que la Biblia dice antes de llegar al pasaje. Y sucede que el menor le pide la parte de su herencia a su padre y la recibe. Y poco tiempo después que este hijo menor se va a un país lejano, malgasta toda la herencia en placeres, en cosas sensuales, en cosas frívolas, de repente regresa arrepentido a su casa y para su sorpresa, el padre lo recibe a él con los brazos abiertos y esta acción del padre lo que provoca es que su hermano mayor se enfurece muchísimo. Cuando terminamos de leer la historia, la vamos a leer en un momento, el padre termina rogándole al hermano mayor, al primogénito, que se una a la fiesta de bienvenida que él estaba dando para su hermano menor. Ahora, tenemos que ver algo y usted se va a dar cuenta quizás de que no voy a referirme a esta parábola como la parábola del hijo pródigo, porque creo yo que no es correcto elegir a uno de los hijos como el único centro de la historia. Incluso Jesús tampoco la llama así. Porque cuando Jesús empieza a hablar sobre la parábola, él empieza diciendo un padre tenía dos hijos. Ahora, lo impresionante de esto es que habla acerca del hermano mayor y de la actitud del hermano menor. Y mire qué impresionante es esto, porque tanto el hermano mayor, el hermano menor y el padre son los protagonistas de esta parábola. Así que quizás si yo le quisiera poner un título a esa parábola, el título adecuado sería ponerle la parábola de los dos hijos perdidos.
Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra pródigo, y aquí estoy poniendo el contexto de lo que quiero trasladarle en el nombre de Jesús, y le pido al Señor que me ayude a trasladárselo. Lo que le quiero trasladar es que hay términos que nosotros quizás a veces usamos mal. Y al usar mal los términos, mi amado hermano, caemos en un gran problema porque nos salimos del espíritu. Mire qué impresionante, nos salimos del espíritu de la enseñanza. Cuando usted se va a un diccionario de la Real Academia Española y usted va a buscar la palabra pródigo, esa palabra pródigo no es una palabra que signifique ni desobediente, ni rebelde, ni voluntarioso. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra pródigo significa aquel que desperdicia su herencia en gastos inútiles y vanos, sin medida, sin orden y sin razón. Eso es lo que según el diccionario de la Real Academia Española significa pródigo. En otras palabras, podemos decir que pródigo es gastar todo lo que se tiene hasta quedarse sin nada. Eso significa pródigo, según el diccionario. Entonces, yo podría decir que esta parábola y este título de pródigo sirve para calificar tanto al hijo menor como al padre, porque ambos gastaron todo lo que tenían. Ahora, mire qué impresionante es esto. Debido a que el padre había gastado ya todo lo que tenía, si lo vemos bajo el contexto social, en el entorno social de aquel tiempo, yo podría decir que la bienvenida que el padre le da al hijo arrepentido fue imprudente, porque el padre como que se estaba gastando lo que él ya no tenía. Y aquí hay algo impresionante, porque cuando lo vemos humanamente, lo que empieza a suceder es que el padre no le pide cuentas del pecado que el hijo empezó a cometer. Ahora, esta parábola, aquí, el padre representa al Padre Celestial. Y recuérdese usted que el apóstol Pablo hace referencia a un versículo que habla acerca de cómo es que opera la misericordia y la gracia de Dios. Cuando usted lee 2 Corintios capítulo 5, verso 19, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, oiga, no tomándoles en cuenta sus pecados. Esa fue la obra de Cristo. Entonces Jesús muestra a Dios que gasta todo, que gasta toda la herencia, que gasta a su hijo, con tal de que nosotros pudiésemos llegar a recibir el perdón y llegar a ser partícipes de un banquete de gracia y de misericordia. Ahora, esto es, por si no me da tiempo de terminar el tema, ¿verdad, hermano? Esto es el resumen del tema. Pero ahora quisiera que me acompañara a leer la parábola. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versos 1 al 3, y luego nos vamos a saltar al verso 11. Si me puede levantar la manita ahí para ver si me está siguiendo, por favor, y mis hermanos que estén ahí en Facebook, si me pueden hacer una señal ahí de que sí me siguen, para poder tener la confianza de seguir enseñando y sabiendo que estamos en un mismo sentir. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. Cuando nosotros empezamos a leer la parábola, nosotros nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Tiene Lucas capítulo 15, verso 1, dice, y muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Mire qué impresionante. Verso 2. De modo que los fariseos y los intérpretes de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Verso 3. Entonces les contó esta parábola. Quiero que por favor usted tenga en mente el versículo 2. Que usted tenga ahí presente lo que el versículo 2 dice. Mire qué impresionante es esto, pues. Verso 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Vea el contexto de lo que Jesús está hablando, porque entre el versículo 3 al 10, la Biblia habla de otras 2 parábolas. Habla de la parábola de la oveja perdida y habla de la parábola del dracma perdido. Pero esas no las vamos a ver. Pero yo quiero que usted, por favor, ponga atención a esto. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia.
Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y malgastó su herencia. Verso 14. Cuando había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Verso 15. Entonces fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Verso 17. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Verso 18. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces emprendió el viaje. Mire qué impresionante es esto. Entonces emprendió el viaje. Mire qué impresionante. Verso 20. Y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan el mejor vestido para vestirlo, pónganle también un anillo en su dedo, sandalias en sus pies, traigan el ternero gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Verso 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. La Biblia dice que el campo es el mundo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Verso 27. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se rehusó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora viene ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar el ternero gordo en su honor. Yo me imagino al hermano mayor, ¿verdad? Verso 31. Hijo mío, dijo el padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahora, mire qué impresionante es esto, hermano. Porque yo tengo que entender el contexto de la parábola. Le dije que pusiera mucha atención al verso 2, porque lo que viene aquí en el verso 2 dice: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y el reclamo que le estaba haciendo aquí el hijo mayor era que él se estaba sentando a la mesa con alguien que había venido de estar sentado con prostitutas. Ahora, yo veo aquí que hay dos tipos de personas que se acercan a Jesús y según lo que la Biblia dice, esto es algo impresionante. Porque normalmente la predicación de esta parábola, y no me va a dejar mentir, se ha circunscrito en la ida y el retorno del hermano menor, y por eso se le dice la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, el verdadero mensaje de esta historia, ya que hay dos hermanos que representan dos formas distintas de alejarse de Dios y representan dos formas distintas de buscar la aceptación en el reino de los cielos. Primero, estaban los cobradores de impuestos y los pecadores. Estos hombres y mujeres corresponden al hermano menor.
Eran aquellos que no observaban las leyes morales establecidas por la Biblia, ni las reglas de la pureza ceremonial que los judíos seguían. Por lo tanto, eran los que llevaban una vida desenfrenada. Es decir, el hermano menor aquí soy yo. Antes de regresar a la casa del padre, antes de volver, ese soy yo, de una vida desenfrenada, como ese hermano menor, que se deja el hogar y que de repente abandonamos la tradición moral de la familia y dejamos de hacer lo que respetablemente, lo que socialmente es respetable. Ahora, el segundo grupo que estaban ahí, según leímos la Biblia en Lucas capítulo 15, son los fariseos y los intérpretes de la ley. Y esos van a tipificar al hermano mayor. Estos son los que se aferraban a la ley moral, se aferraban a la tradición, se aferraban y estudiaban las escrituras, las obedecían, adoraban a Dios, oraban constantemente. Pero Lucas viene y nos empieza a enseñar cómo ambos grupos se juntaban alrededor de Jesús. Cuando la Biblia habla de que se juntaban, lo que está hablando es acerca de que era algo común que los pecadores llegaran a donde estaba Jesús enseñando. Ahora, la pregunta aquí es entonces, por eso es que los fariseos decían, ¿cómo se atreve Jesús a casar a pecadores como ese? Si ellos decían, si estos nunca han estado en los servicios, ¿por qué se sientan con ellos? Mire qué impresionante es esto, hermano. Por lo tanto, yo puedo concluir aquí, ¿a quién va dirigida la parábola? ¿A quién va dirigida la enseñanza? La enseñanza va dirigida al segundo grupo, a los fariseos, porque eran los que estaban murmurando de lo que Jesús hacía. O sea que esta parábola, y si usted me da el tiempo para que yo logre avanzar en la explicación de esta, de lo que el Señor me habló, que me confrontó mucho en mi corazón y que me hizo considerar y pensar en qué he estado yo parado. Esa parábola le da una mirada al alma del hermano mayor y culmina con una petición de Jesús, de su padre, para que él cambie su actitud. Todavía le suplica. Ahora, esta es una parábola que a mí constantemente me ha ministrado, porque muchas veces yo me he tratado de imaginar cómo la gente se puede compungir en su corazón al escuchar la gran obra de misericordia de parte de Dios. Es decir, imagínese usted la imagen de el padre esperando que su hijo volviera y de repente vuelve y se le tira y lo abraza y lo besa y lo manda a lavar y lo viste, pero eso tiene un terrible trasfondo porque realmente no solo se refiere a cómo el pródigo, el hijo menor, se va y vuelve, sino que habla acerca de la actitud del corazón de aquellos que ven a un pecador perdonado. Y tal vez entonces aquí la pregunta que nos debemos empezar a hacer es, ¿qué hacemos nosotros con aquellos que empiezan a recibir el perdón? Esta parábola nos empieza a hablar y nos empieza a desafiar a nosotros, a los que alguna vez hemos pensado acerca de Dios, del pecado, de la salvación, nos hace pensar lo egocéntricos que podemos llegar a ser, como el hermano menor, y lo condenatorios que podemos llegar a ser, como el hermano mayor. O sea que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a entender que hay hermanos mayores, hay hermanos menores que a menudo son cercanos a nosotros. El tema es cómo estamos actuando nosotros, quizás como el hermano mayor. Lo impresionante aquí es que Jesús ofendía a los religiosos, a los que solamente veían de cumplir. Es impresionante esto. Jesús hacía sentir incómodos a todos. O sea, en medio de lo que Jesús
está empezando a decir, en medio de lo que Jesús está empezando a darnos aquí a entender a nosotros, es que tanto los licenciosos, los convencionales, los quebrantados, los marginados, todos escuchaban a Jesús. Ahora, lo impresionante de esto es que la Biblia habla de estos dos hijos y vamos a tratar de desgranar la parábola para que usted empiece a ver el tremendo significado del sacrificio de Jesús, cómo el Padre lo da todo y cómo es que nosotros tenemos que empezar a entender. Y es como que si se dieran dos escenas en medio de la parábola. Y es como que la parábola empieza a manifestar cómo es que hay dos actos en el que entra el hijo menor, que él empieza a decirle a su padre, dame la parte que me toca de la herencia. Si nosotros vemos en el contexto histórico esto, quizás los que estaban escuchando esto en aquel tiempo se han de haber sorprendido por esta petición, porque realmente el hijo a lo que le estaba dando más importancia era la riqueza de la familia. Lo impresionante es que en aquel entonces, cuando el padre moría, era que heredaba y era el hijo mayor el que recibía doble porción de lo que los otros heredaban. Entonces, si el padre tenía dos herederos, el mayor recibía 2/3 de la herencia y el menor 1/3 de la herencia. Pero eso era hasta que el padre moría. Ahora, ¿por qué el menor pedía su parte antes? Eso significa una falta de respeto, pues cuando él pedía esto, lo que empezaba a suceder era que estaba dando a entender que a él no le importaba la relación con su padre, sino le importaban las riquezas. Era como que él estaba diciendo, mira, a mí no me interesa lo que tú hagas, dame lo que es mío. Pero a pesar de ser una falta de respeto terrible, lo que más me impresiona a mí es cuál es la respuesta del padre, que es más sorprendente. Porque en aquel entonces no se acostumbraba que los padres heredaran en vida. Lo que se esperaba que hiciera el padre cuando el hijo le pedía esto, era que le empezara a dar de golpes por la falta de respeto que estaba haciendo. Y entonces viene el padre y, contrario a lo que todos esperaban, divide su herencia. Ahora miren lo impresionante, espero que me esté siguiendo, hermano. Ahora lo impresionante de esto es que cuando usted se va a buscar el vocablo para la palabra herencia, es una palabra que se traduce como vida. Mire qué impactante es esto. O sea que lo que en teoría entonces el hijo le estaba diciendo era, yo lo que quiero es que hagas pedazos tu vida y me des lo que a mí me toca. A mí no me interesa lo que tú hagas. Esa es la actitud del hijo menor. Entonces es como que Jesús está magnificándoles cuáles son las faltas que nosotros podemos cometer para después dar por sentado cómo es que la bendita misericordia de nuestro Padre obra en nosotros para no darnos lo que merecíamos. Porque según el contexto histórico y social, lo que ese hijo irreverente merecía era un azote de parte de su padre. Sin embargo, él le da su vida. Él le da lo que él había trabajado. Ahora, mire qué impresionante. Y quiero que usted empiece a pensar.
¿Qué es lo que sucedía en su corazón o sucede en su corazón cuando usted, hermano, se siente menospreciado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en su corazón cuando usted lo hacen a un lado? ¿Cómo obra usted cuando usted es deshonrado? Yo le puedo decir cómo obro yo cuando yo soy deshonrado. Mis hijos le pueden decir a usted cómo obro yo cuando soy deshonrado. Mi esposa también le puede decir que mi carne me gana y me empiezo a sulfurar. Pero este padre, no. A él no le importa la deshonra que el hijo le está dando. Espero que esté siguiéndome en la enseñanza. Ahora, después de haber deshonrado de tal manera, este joven, después de haber deshonrado de esa forma, de faltarle el respeto a su padre, viene el hijo y se va a un país lejano a malgastarse. Si lo quiere ver así, la vida que su padre tenía. Ahora, mire qué impactante es esto, hermano. Mire qué impresionante es esto. Porque verdaderamente nosotros tenemos que ver aquí el efecto de lo que este hijo menor estaba haciendo. Es algo impresionante. Ya cuando él se ve que estaba tirado con los cerdos, ya cuando él se ve que estaba ahí con ellos, él se dice a sí mismo: voy a volver a mi padre, voy a admitir que me equivoqué. Voy a decirle que yo ya perdí el derecho de llamarme su hijo. Y él lo que quería era que su padre lo tratara como uno de sus jornaleros. Y esto era una petición muy específica, porque en la casa, en aquellos tiempos, en las casas había siervos que trabajaban en la propiedad y vivían ahí. Pero el concepto de los jornaleros se aplicaba a otros empleados, a unos que vivían en tiendas, que desempeñaban oficios artesanales y que vivían en aldeas locales y ganaban un salario. Entonces lo que él estaba tratando de decirle es: mira, yo lo que quiero es regresar y yo voy a trabajar por mi comida, porque yo reconozco que me equivoqué. O sea, él estaba diciendo: hazme como aprendiz de jornalero, yo lo que quiero es venir a pagar mi culpa. Yo ya reconocí que me equivoqué, como cuando nosotros, no sé cuántos se han equivocado, hermanos. Yo me he equivocado y me equivoco a cada rato. Y tal vez en mi corazón lo que empieza a suceder es que yo creo que debo pagar una penitencia. Lo que el hijo en ese contexto estaba tratando de decirle era: mira, yo te voy a pagar con mi trabajo lo que yo me fui a malgastar. Impresionante. Impresionante, hermano. Él quería pagarle al Padre algo. Es como que nosotros, hermano, tratemos de pagarle algo a Dios. Por eso es que tenemos que entender que la salvación es por la bendita gracia de Dios y que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarla. Porque, hermano, nosotros al estar muertos en nuestros delitos y pecados, nuestras únicas decisiones se basaban en malas decisiones. No podíamos tomar buenas decisiones. Nosotros no podemos pagar la salvación con nada. No podemos hacer nada. Entonces viene el hijo y cuando va de regreso a la casa, él empieza a practicar su discurso, hermano. Y cuando piensa que está listo para la confrontación, regresa a su casa. Y entonces el hermano menor llega de visita a esa casa. Y como resultado, el padre lo ve y sale corriendo, hermano. Ahora, por eso es tan importante entender los contextos históricos, sociales, porque por regla general en aquel entonces los patriarcas no corrían. Ellos tenían que caminar porque ellos tenían que ser ejemplo de ser sobrios. Ellos recibían dignidad en medio de la comunidad porque eran los dueños y ellos no corrían.
Porque quiero que usted se ponga a pensar con las vestiduras que ellos usaban, ¿qué tenían que hacer para correr, hermano? Tenían que levantarse los vestidos y enseñar sus piernas, y eso era una señal de deshonra. Por eso fue que Mical se burló de David cuando él dice en la Biblia que danzaba y se le levantaban los vestidos. Y viene el padre y no le importó quién era él y sale corriendo. Qué tremendo es esto usted. Y yo me imagino entonces al hermano menor, al hijo menor, asustado de ver que el padre, en lugar de regañarlo, pasa vergüenza a él. Y cuando el hijo, encima de todo, empieza a darle el discurso al padre, espero que me esté siguiendo esta noche, amado hermano, porque este mensaje es algo impresionante que hermano, creo que el tenerlo que vivir y quizás el tener que devolverle honra al que está siendo deshonrado cuando es de tu familia es lo más difícil. Entonces, cuando él está empezando a hablar, viene el padre y lo interrumpe. No solo ignorando el discurso ensayado de aquel hijo, sino contradiciendo directamente lo que él estaba diciendo. Y viene de inmediato la instrucción: traigan el mejor vestido para vestirlo. Ahora quiero que piense por un momento lo que esa orden de este padre significaba. Porque uno tal vez solo va a pensar, le dieron el mejor vestido. Pero hermano, el mejor vestido de la casa en ese entonces era el que pertenecía al propio padre. Entonces él les estaba diciendo: tráiganme uno de mis vestidos, porque a este lo vamos a reintegrar a la familia. Lo que el padre le está diciendo es: yo no voy a esperar a que me pagues la deuda, ni hasta que te hayas humillado. Tampoco te vas a ganar el camino de regreso a la familia, sino que lo que yo voy a hacer es que te voy a tomar de nuevo, voy a cubrir tu desnudez, tu pobreza, voy a quitarte tus ropas deshonrosas y yo te voy a dar honor. Es como cuando nosotros, hermano, estábamos hechos pedazos. Y ahora viene él y nos mete a su reino y nos hace hijos de rey, cuando lo que éramos era uno a nada. Y entonces viene y les dice a sus siervos: traigan el ternero engordado. En aquel entonces pocas veces comían carne, solo en ocasiones muy especiales, porque la carne era muy cara quizás. Entonces da una fiesta, música, fiesta, para celebrar la restauración del hijo menor. Ahora quiero que por un momento piense. Es como cuando alguien regresa a la casa de su padre y entonces empieza a recibir honores y le empieza a ir bien quizás, y usted, que lleva años metido en la iglesia, quizás le está yendo mal, quizás no le está yendo bien. Eso era lo que el hijo sabía, que en la casa de su padre había comida de sobra. Y esto dice aquí algo impresionante: el amor y el perdón de Dios pueden perdonar cualquier tipo de error o de pecado. Escríbalo ahí si quiere o repítalo. Lo voy a repetir. El amor y el perdón de Dios pueden perdonar cualquier error o pecado. No importa lo que uno sea
o lo que uno haya hecho. Tampoco importa si ha habido homicidio o no. Y aquí entonces empieza la confrontación del legalismo del hermano mayor. Él descubrió que en lugar, el hermano menor descubrió que en lugar, oiga esto, él descubre que en lugar de tener corrección, castigo, que se merecía desde la primera vez que le faltó el respeto a su papá, él empieza a recibir gracia de sobra. No hay maldad que el amor del Padre no pueda perdonar. Y no hay pecado que sea rival de la gracia de Dios. Qué impresionante es esto, hermano. Cabal. Cuando se reconoce, se confiesa y hay arrepentimiento, como dice Silvita, lo que provoca es automáticamente un cambio de vestiduras. Lo que provoca automáticamente es una restitución del lugar donde habías caído. Qué impresionante es esto. Entiende esto. El amor y la aceptación del Padre son absolutamente gratis. No tenés que hacer nada. Por eso yo siempre he dicho, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más y tampoco hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos. Nada. Ahora, imagínense qué impresionante este mensaje. Y eso es lo que nosotros normalmente enseñamos, a lo que normalmente nosotros le ponemos énfasis. Pero si ese hubiese sido el mensaje de Jesús, ahí habría terminado la parábola. Porque mientras esta narrativa de lo que el padre hace con el hijo que había ido a malgastar todo, empieza Dios a explicar lo que verdaderamente acontece con aquellos que a veces no entendemos cómo obra la misericordia. Y entonces viene Dios y como su mensaje era para los fariseos que señalaban a Jesús que se sentaba con las rameras, porque le voy a decir una cosa, una de las cosas que sucedía en aquella época era que al sentarse a comer con alguien era un símbolo de aceptación. Pero ahora viene Jesús y les dice, esto es, quisiera tal vez en una paráfrasis hecha por mí, si es que se puede, ¿verdad? Jesús les está diciendo, esto es lo que el amor del Padre hace por las ovejas perdidas. Hablábamos hoy a la mesa mientras comíamos acerca de esto. Y es algo impresionante porque es empezar a entender cómo el amor de Dios, cómo el amor del Padre empieza a transformar, empieza a cambiar, empieza a renovar, empieza a hacer cosas nuevas. Cuando el hermano mayor se entera por medio de los siervos que su hermano menor ha retornado y que ha sido reintegrado por su padre a la familia, se enoja. Y entonces ahora viene el hijo mayor y toma el turno de deshonrar a su padre. Se niega a entrar a un evento que quizás era el más grande que su padre hubiese podido hacer. Y lo que estaba haciendo con esa actitud era quedarse afuera y emitir públicamente su expresión de desaprobación de las acciones de misericordia hechas por el Padre. Y esto obliga a que el Padre salga a hablar con el hijo mayor. Algo degradante para un patriarca que era anfitrión en una fiesta. Y el hijo mayor se sigue negando.
Esto es como cuando nosotros lo que esperamos es que la gente sea castigada severamente por el error que ha cometido. ¿Se recuerda cuando la Biblia habla de aquella parábola de que el sembrador salió al campo? Y entonces viene Jesús y cuando explica, dice, el campo es el mundo, dice. Entonces que aquí la Biblia dice que el hijo mayor venía del campo. O sea que él creía que estando en la casa de su padre, él podía hacer lo que quisiera porque él supuestamente cumplía todos los protocolos. Entonces viene él y le dice, nunca me has dado siquiera un cabrito para celebrar. ¿Cómo te atreves a darle a este el engordado? Pero lo que está hablando aquí es del esfuerzo sobrenatural del Padre para reincorporar al hermano menor gastando todo lo que tenía, que ahora era algo reducido. Es como que el hijo le dijera, me he matado trabajando y he ganado lo que he obtenido, pero mi hermano no ha hecho nada para ganar algo, sino que es digno de expulsión y aún así le prodiga riquezas. ¿Dónde está lo justo? Eso es lo que el hermano mayor empieza a decir. Es como cuando nosotros empezamos a juzgar a otros que son perdonados o no queremos perdonar al que nos ofendió creyendo que debe pagar una culpa. Impresionante, hermano. Al igual que Jonás. Aquí respondí tu pregunta, Chepe. Impresionante es esto. O sea, es como que viniera el hijo mayor y le dice al padre, tú no podés tomar decisiones unilaterales sin consultarme a mí porque yo me quedé aquí trabajando. Es como cuando nosotros vamos delante de Dios y decimos, mira, Dios, me hizo tal cosa, pero no lo voy a perdonar. Y Dios lo quiere perdonar. Mire la falta de respeto. Y hay personas que hoy en día son igual de irrespetuosas con las jerarquías ministeriales porque no logran entender que no somos sus iguales. ¿Sabe cómo es esto? Lo que le estaba alegando el hijo al padre era como que alguien hoy en día empezara a escribir una biografía y él empezara a decir en esa biografía cosas que destruyan la reputación de su padre. Ahora mire lo que hace Jesús. ¿Cómo responde aquí el padre a la rebelión de su hijo? Hermano, perdóneme, pero a mí me cuesta cuando a mí mis hijas, mis hijos me faltan el respeto, yo trato de ubicarlos con gritos. Por eso a mí esta enseñanza me hizo el corazón así. Porque a pesar de la falta de respeto que también el hijo mayor tuvo con el padre, en lugar de agarrarlo y pegarle, le empieza a hablar y le empieza a decir, hijo mío, a pesar de que me hayas insultado, yo quiero que entres a la fiesta. No voy a repudiar a tu hermano. Tampoco te voy a repudiar a ti. ¿Quieres venir o no? Mire qué impresionante es esto. Por eso Jesús
empieza a decir, yo los amo a todos por igual. Tendríamos que hablar acerca de cómo cambia la percepción del pecado aquí. Tendríamos que hablar un poco acerca de cómo es que el hijo mayor empieza a relatar y a hablar acerca de lo que el pecado en sí es. Pero se volvería interminable la enseñanza. Por esa razón, esa parábola está hablándole a los fariseos acerca de cómo son ellos, acerca de cómo somos nosotros muchas veces respecto a la misericordia que Dios puede llegar a tener con nuestros hermanos. Cuando nos enojamos, cuando vemos a alguien prosperar y nosotros nos enojamos, cuando vemos a alguien perdonarse, que Dios lo perdona y nosotros nos enojamos, cuando nosotros queremos que Dios nos ame más a nosotros porque según nosotros hemos sido santos. Cuando nosotros lo que buscamos, hermano, es que la gente nos dé la honra. Cuando nosotros lo que buscamos es que la gente nos dé el honor. Cuando nosotros nos sentimos excesivamente ofendidos por cómo nos tratan. El amor inagotable del padre hacia los dos hijos. El padre le empieza a decir al hijo, te voy a invitar a que te tragues el orgullo y entres a celebrar. Tú tenés que elegir. Hermano, tú y yo debemos elegir. Esta parábola basta y sobra para que nosotros constantemente nos vayamos a poner nuestro pecho en el piso, en la tierra, a humillarnos y que empecemos a entender que no somos merecedores de nada y que no somos quien para juzgar a nadie. Que no somos quien para juzgar las decisiones de Dios respecto a la vida de nadie. Debiese hacernos recapacitar y decidir entregarle a Dios nuestra vida íntegra y regocijarnos. Empezar a entender, hermano, que Dios, no porque yo sea un santo, entre comillas, merezco más que otro. Porque yo también, cuando empiezo a cuestionar las decisiones de Dios sobre mi vida, incluso empiezo a faltarle el respeto a Dios. A veces nosotros somos como este hijo mayor, que en lugar de llegar con el padre, decirle, estimado padre, llegamos y le decimos, mira vos. No confundamos la misericordia de Dios con licencia para faltarle el respeto y no nos olvidemos, hermano amado. Se da cuenta cómo la enseñanza habla acerca de las actitudes de fariseos que nosotros tenemos. Hermano, debemos empezar a esforzarnos por humillarnos delante de la mano de Dios, para que entonces venga la exaltación de parte de Dios y no de parte nuestra. Pero qué pocas veces entendemos cómo obra el amor de Dios. Tal vez el sábado sigamos con el tema, no sé. Pero yo te quiero decir una cosa. Debemos empezar a evaluar nuestro corazón y empezar a buscar qué tipo de hermanos somos. ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros? Yo no estoy demeritando el énfasis que se le ha hecho a la parábola cuando se habla del pródigo. Simplemente estoy dando una perspectiva diferente que Dios me mostró. Cuando nosotros lo que somos muchas veces es que somos unos fariseos. Es que somos personas
que no valoramos el perdón de Dios y empezamos a anteponer nuestras supuestas obras, que no son obras que den frutos de arrepentimiento. Y debiésemos empezar a entender y a no menospreciar el amor de Dios por otros. Debemos aprender a gozarnos y debemos dejar de cuestionar las decisiones del Padre para dejar de ser irreverentes delante